Bienvenido, como siempre comenzamos explicando, por si entras en este vídeo directamente antes de los anteriores, que estamos en la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara y que estamos impartiendo la doctrina de la gracia. Dije en el anterior que era el tercero, pero este es el cuarto de los vídeos, nos quedarán dos para las próximas clases, pero la cuarta clase, pero el vídeo va a haber dos o tres para esta también. Así que seguimos con ese estudio de la doctrina de la gracia, la elección incondicional por gracia, que es lo que nos atañe, que está relacionado con esa frase temerosa en el mundo cristiano evangélico que es la predestinación, algo que, que no tiene sentido, ya que la Biblia nos habla muchísimo de la predestinación. Y de hecho es absolutamente lógico que así sea, ya que Dios es el creador de todo lo que vemos y no vemos, y por lo tanto lo maneja y lo gobierna de la manera que Él quiere. Lo plasma en la Escritura de forma continua, pero no obstante, por alguna razón, los que pretenden ser más buenos que Dios quieren ocultar estas doctrinas porque se supone que hacen daño a la conciencia de los que lo escuchan. Pero yo creo que, como dice la palabra, la verdad os hará libre, y la única posibilidad de ser libres de esta demoníaca sociedad es entender el Evangelio de forma correcta y completa, y para eso tenemos mucho tiempo, ya que ni la vida eterna nos va a bastar para conocer al Dios de esta magnífica, maravillosa creación en la cual nos incluimos nosotros. Bien, vamos a seguir en esta diapositiva que quedamos, la elección por gracia incondicional, y en 1 Corintios capítulo 2, del 7 al 10, Pablo asegura que Dios ha predestinado para nosotros una sabiduría especial, pero escondida para los príncipes de este mundo. Dios sabía que si les hubiese revelado a los príncipes de la época de Cristo, pues le hubiera revelado esa sabiduría, no le habrían crucificado. Porque entonces Dios no reveló su verdad a los poderosos, simplemente porque tenía una sabiduría predestinada para nosotros y no para ellos, o para aquellos que supuestamente les vendría mejor, ¿no? Dios ha guardado estas cosas para los sencillos, los humildes y para los necesitados de este mundo. Dios no fundamenta, como decíamos, sus decisiones en la reacción prevista del hombre, porque nadie busca a Dios de todas formas. Romanos capítulo 10, versículo 20 dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, aquella gente que estaba completamente desconectado de las necesidades espirituales. Incluso la lógica nos ayuda a entender por qué la presciencia no explica la elección. Recuerden que estamos hablando que una de las refutaciones a la doctrina de la predestinación es la presciencia. No porque Dios ha predestinado las cosas, sino porque sabe que las cosas van a pasar. Es por lo que Él está obrando, ejecutando su propósito divino, ¿no? Pero bien, todos sabemos que Dios es todopoderoso y es omnisciente. Es obvio, pues, que cualquier cosa que Dios ve de antemano, es también predestinada. Si Dios es todopoderoso, puede impedir que acontezca cualquier cosa contraria a su voluntad. Por ejemplo, supongamos que Dios prevé que cualquier persona, un ser fulano de tal, naciera en circunstancias que le provocaran rechazar a Cristo. Si Dios quisiera que fuese salvo, podría cambiar esas circunstancias, de manera que tenga otra influencia para aceptar el mensaje. No se puede escapar de la conclusión: si Dios no cambia esa circunstancia, es porque el Señor fulano de tal no es un elegido para la salvación. Suena fuerte, suena fortísimo, pero es así. Dios puede hacer que un inconverso se convierta. Lo ha hecho conmigo, contigo, con otra mucha gente. Dios puede hacer que un inconverso, un impío, se doblegue. Lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con el rey Ciro, lo hizo con otros muchos reyes sabios y entendidos. Cambió las circunstancias para que ellos sucumbieran a su voluntad, pero si no lo hace es porque de alguna manera pues no es elegido para ello. Así que la única manera de usar la objeción basada en la presciencia es negar que Dios es todopoderoso. ¿Se dan cuenta que nosotros, por defender algunas cosas, estamos rebajando el poder de Dios, la soberanía de Dios, a límites insospechados?
Las tres ilustraciones de Romanos 9, hay tres ilustraciones. Dice que el capítulo 9 contiene las evidencias más dinámicas sobre la elección porque está dedicado exclusivamente a este tema, el capítulo 9. Por esta razón lo vamos a estudiar cuidadosamente, estas tres ilustraciones de Romanos 9. Pablo expone sus razones por medio de tres ejemplos. Hay en la Escritura tres ejemplos que vamos a estudiar cuidadosamente. Pablo expone sus razones de esta manera. Primero, nos hace un gráfico de Jacob y Esaú, otro del rey Faraón y el tercero de la enseñanza que Dios le dio a Jeremías en casa del alfarero. Los tres son muy conocidos, por lo tanto creo que va a ser fácil de exponerlo. Primera ilustración, Jacob y Esaú, Romanos capítulo 9. Es Pablo el que está poniendo ese ejemplo. Romanos 9, versículo del 6 al 13. Pablo insiste en dos conceptos, la elección nacional y la elección personal. Utiliza la primera, la nacional, para explicar la segunda, en realidad. Es importante aclarar que Pablo no se refiere únicamente a la elección nacional en estos versos. Los versos 6 y 8 aclaran que el apóstol centra su mensaje en la elección individual. Dice, no todos los descendientes de Israel son israelitas, nos está desplazando de lo nacional a lo individual, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Se subraya lo mismo en el versículo 27, por hacer una distinción entre judíos salvos y judíos perdidos. Si fuere, dice el apóstol, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y en el versículo 11 del capítulo 9 de Romanos, Pablo toma como ilustración una historia del Antiguo Testamento para explicar la elección de Dios. Pues no habían nacido, se refiere a Jacob y Esaú, no habían nacido ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Está más claro que el agua, hermanos. Es que no entiendo por qué hay a veces estas refutaciones. Pero bueno, me voy a quedar en lo que nos dicen los textos. Jacob y Esaú, usted sabe, eran gemelos. Sin embargo, antes de que naciera, en el vientre de la madre, Dios ya había escogido a Jacob en lugar de Esaú. No habían hecho ni bien ni mal, y no podemos considerar que es un asunto de la presciencia, sino del decreto de Dios, de la predestinación de Dios. Así que allá había escogido a Jacob en lugar de Esaú sin tomar en cuenta las características previstas en ellos. Si Dios hubiese escogido a Jacob porque vio de antemano que tenía un corazón sensible a las cosas espirituales, el versículo debería decir, en lugar de lo que dice, para que el propósito de Dios permaneciese según el buen corazón y no según el que llama, según el buen corazón de Jacob, y en lugar del que llama, que es lo que dice. Es claro que la base de la elección no fue ninguna cualidad prevista en Jacob. Y el versículo 11, Pablo avanza en el vínculo entre el amor divino y la elección. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Es una palabra que sale de Pablo, expresando claramente la elección de Dios, de forma incondicional y sin mérito alguno por parte ni de uno ni de otro. Mas después se manifestó, evidentemente, que Jacob en su elección caminó para rectificar todos sus males, y Esaú permaneció en su pecado y en su naturaleza, y evidentemente recibió la recompensa. Pero estamos hablando de la elección, y es lo que vemos aquí de una manera clarísima. Dios ama por su libre elección, no por mérito. Querido hermano, querida hermana que estés escuchando, Dios habla por su libre elección, no por mérito. Algunos de los elegidos que pareciera que puedan tenerlo, pero no es así. Su amor, el amor de Dios, es una fuerza poderosa y personal que le empuja a buscar, salvar, preservar a los elegidos. Él es el pastor que busca a las ovejas perdidas. Su amor es activo, no es pasivo.
es personal, no es general, es voluntario y no forzado. Todas estas cualidades tiene el amor de Dios. Jacob y Esaú son símbolos de los elegidos y de los reprobados. Es una de las historias más claras con relación a esta doctrina que estamos compartiendo. Fuerte, fortísima, porque mucha gente no lo puede comprender, ni yo tampoco, pero no se trata de comprenderlo, se trata de estudiarlo para que de alguna manera Dios nos revele el resultado final y de su justicia, de su amor y de su misericordia por aquellos que ha elegido. Así que son símbolo de esto. Él ama a los elegidos y dice que aborrece a los reprobados, aunque este aborrecimiento no significa que Dios no ama, porque Dios ama a todo el mundo, como sabemos, más, como vamos a ver más adelante también, hay una diferente clase de amor para unos y para otros. Así que esta interpretación representa uno de los 3 puntos de vista básicos con respecto al tema delicado y complejo del amor de Dios. Y estos 3 tratan con ciertas preguntas claves, estos 3 temas relacionados con el amor de Dios. ¿A quién ama Dios? Es una pregunta. ¿Qué distinción existen relativas a las diferentes clases de individuos? Dios ama a sus hijos, ama a los pecadores, Dios ama al pecador, como hemos escuchado, pero ¿qué distinciones existen relativas a estos diferentes individuos? Estas 2 preguntas pueden ser resumidas en 2 elementos: la extensión del amor y la clase de amor. Los 3 puntos de vista se desarrollan en base a estos 2 elementos. ¿Ama a Dios, ama a todos por igual? ¿Ama tanto a Adolfo Hitler, por decirlo de alguna manera, que va a estar en el infierno, como a San Juan, que estará en el cielo? ¿Ama tanto a Faraón, que endureció su corazón y fue reprobado, o tanto como a Moisés? El amor de Dios, tanto universal como equivalente. ¿Es el amor de Dios? Es una pregunta también. ¿Es el amor de Dios tanto universal como equivalente? ¿Vale lo mismo para todos los seres humanos? La existencia del texto como Romanos 9:13 hace este concepto problemático. Aun si aceptamos que la universalidad del amor de Dios, del amor divino, es claro que no es equivalente, no existen formas de tomar la frase a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, hay una evidencia, una diferencia de amor. Dios ama a Esaú, pero lo aborrece. Dios ama a Jacob y lo llama para su propósito divino. Vamos a interpretar como Dios amó a Esaú, tanto como a Jacob. Aún así, la palabra aborrecer significa un amor inferior, como algunos han dicho. Esto no alivia la distinción. Peor todavía, el profeta Malaquías indicó que el aborrecimiento divino hacia Esaú resultó en una aniquilación total de su descendencia. Es un poco difícil imaginar la aniquilación total con una expresión de amor, como una expresión de amor. Si Dios le ama, pero al final ocurre eso, ¿no? Aún el versículo famoso de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, no apoya el punto de vista universalista del amor de Dios. Incluso si se podría mostrar que la palabra ambigua mundo significara todo ser humano, que tampoco se puede demostrar, nada indica que el amor de Dios es equivalente para todos. De igual forma, nosotros podemos verificar con una concordancia que la Biblia nunca habla del amor de Dios excepto en referencia al pueblo de Dios. Nunca se puede evitar los textos que indican un amor particular para los elegidos. Escogidos de Dios, santos y amados, dice Colosenses 3:12. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Tesalonicenses 1:4 le dice el apóstol, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En una ocasión, una mujer se acercó a Spurgeon, es algo que está escrito en varios lugares, y le dijo que le molestaba mucho la afirmación, mas a Esaú aborrecí, porque pensaba que Dios amaba a todos igual. La respuesta de Spurgeon fue, eso no es lo que me molesta a mí, señora. Lo que a mí me molesta, o lo que me inquieta, lo que me preocupa, lo que me produce curiosidad, es cómo podía Dios amar a Jacob, siendo que Jacob tampoco lo merecía.
Así que es muy valioso proclamar el amor de Dios como uno de sus atributos principales mientras esté equilibrado con la santidad de Dios y el señorío de Cristo. De modo que tal preocupación puede producir en la mente del oyente un concepto de Dios como un gran abuelito celestial que nunca haría daño a nadie. Y esto es lo que se pretende cuando se refutan las doctrinas esenciales fuertes como la predestinación, la elección y la reprobación. Todo este tipo de doctrinas pues hacen estragos en las mentes de las personas precisamente para llevarlos al arrepentimiento y al reconocimiento de que solo en Cristo hay posibilidad de ser salvos y que hay que ir a Él sí o sí y no tener miedo de compartir lo que es aparentemente agresivo para nosotros, pero que Dios manifiesta y explica de una manera tan clara. Así que Dios tiene un amor pasivo de abuelo que todo lo aprueba, todo lo acepta, que todo lo quiere, y esa bondad que emana de algunas personas que parecen curillas, no está reflejada en la Escritura. Hay cosas tremendamente fuertes que la gente no puede digerir, y cuando convencemos a la gente de un Dios bueno, que todo pasivo, que perdona todo, que todo vale, pues estamos creando un problema en los seres humanos que en cualquier situación compleja, difícil, después quedan frustrados y se van. Porque Dios es soberano y hace cosas que nos rompen por dentro. Esa es la palabra, nos rompe por dentro, con el propósito que tiene Dios de justamente rompernos, quebrantarnos, para llegar a reconocer nuestra incapacidad para cualquiera de las cosas que corresponden a la divinidad. Así que no es por otra cosa que vivimos en una generación que no tiene temor de Dios. Esta generación no tiene temor de Dios, lo demuestran diariamente con sus leyes e incluso en las congregaciones, con aberraciones pastorales y litúrgicas que nos muestran realmente que debemos empezar a hablar de un Dios que ama con diferencia, y bastante diferencia, a sus elegidos que a los impíos, ¿no? En el Nuevo Testamento los apóstoles predicaron el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo, pero reservaron el mensaje de amor mayormente para los creyentes. Vamos a ver algunos textos que vas a tener que leer tú personalmente. Detén el vídeo y los lees, porque no todos los podemos expresar aquí. Algunos textos sobre este punto, que son el Salmo 5, versículo 5, Proverbios 15, versículo 9, Juan 13, versículo 1, Juan 14, versículo 21-23, Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 11, versículo 28, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Hebreo capítulo 12, versículo 5 y 6, Santiago capítulo 2, versículo 5. Todos estos textos nos hablan de que Dios tiene reservado un amor especial para los creyentes, para los elegidos, ¿no? Un tercer punto de vista con respecto a la refutación de la doctrina de la predestinación es que Dios ama al mundo entero en su capacidad de creador, pero a su Hijo en su capacidad de como padre, a sus hijos. Esta es otra de los puntos de vista del amor de Dios, ¿no? Su amor como creador se extiende a todos porque sus hijos también son parte de su creación, y se basa este concepto mayormente en que Dios tiene ciertas bendiciones para todos sin distinción ninguna. Esas bendiciones incluyen la preservación de la raza, 1 Timoteo 4:10, lluvia y cosecha para todos, en Mateo capítulo 5, versículo 45, provisión de habitaciones para los pueblos varios, Hechos capítulo 17, 26. En la teología llamamos a este tipo de bendiciones son las bendiciones de la gracia común. Hay una gracia derramada de parte de Dios para todos los seres humanos, y después hay una gracia especial para los elegidos. Y se dice gracia especial, o sea, gracia común, precisamente para distinguirla de la gracia especial para los que son salvos. Estas bendiciones comunes, comparadas con el amor particular divino para los elegidos, han guiado a algunos teólogos a crear esta distinción en el amor de Dios.
Qué consuelo profundo para los elegidos al conocer que Dios los ama con un amor especial. Al final, lo que Dios está tratando es de lanzar un amor, un consuelo especial para sus elegidos. Jesús protegió a los suyos, protegió a los escogidos, mi pasos dejo, mi pasos doy, y una cantidad de palabras y frases especiales para los suyos, ¿no? La niña de Dios, ojalá aquel que ponga otro tropiezo a uno de estos mis pequeños, más le vale atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al mar. Todas esas expresiones manifiestan este consuelo profundo que pueden tener los elegidos al conocer que Dios los ama con un amor especial, y es un amor especial y eterno. Y alguien lo expresó de la siguiente manera: ningún cristiano verdadero duda que Dios le ama, pero la cantidad de amor que siente esa persona, ese cristiano, estará principalmente determinada por su concepto de cómo y cuándo le llegó el amor de Dios. Si esta persona siente que la decisión divina fue condicional, dependiente de su aceptación a Dios, entonces esta persona puede imaginar que el amor de Dios también es condicional, puesto que él cree que ha tenido que aportar algo para que Dios le bendiga. El amor significaría que es el resultado de un contrato ofrecido por Dios. Yo te amaré primero, dice Dios. Esta es la resolución que se debe tomar en ese concepto. Y si me amas a mí, a Dios, también, entonces yo te amaré más todavía. Es decir, vamos aquí en un toma y daca, ¿eh? Si tú me amas, yo te amaré más. Dios nos ama independientemente de que nosotros le amemos o no, más o menos. Él nos ama de forma absoluta y eterna. Pero si esta persona cree que Dios le ha amado con un amor eterno y por lo tanto le ha escogido y lo ha llamado en el sentido del amor, es mucho más profundo, porque ya tenemos un amor que floreció antes de que tomara lugar la reconciliación. Es decir, antes de haber sido reconciliado, antes de haber puesto nosotros nada, Dios nos ha mostrado su amor. Entonces tenemos amor que no fue dependiente de un arreglo, tenemos un amor idóneo, incondicional e irresistible, que es inagotable en sus dimensiones. Así que vamos ahora a regresar al tema principal, que precisamos de Romanos capítulo 16, sobre el tema de la elección. Así que no depende, dice en Romanos 16, 9-16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Este versículo tal vez es más importante en todo el capítulo, es el más importante en todo el capítulo, con la frase así que, Pablo dice así que, no depende, así que introduce una conclusión devastadora. La elección no tiene ninguna base en la voluntad humana. Tal versículo rinde en vano todo intento de argumentar en favor del poder de la voluntad humana como base de la elección. Recuerde, estamos deshaciendo la idea de que los seres humanos son partícipes en su salvación. Es Dios el único que lo hace, y todo lo que emana de nosotros para corresponder también viene de Dios. Y por lo tanto, aquellos que no responden es porque están ausentes de ese don. Y las razones, pues no las entenderemos, pero lo cierto es que la palabra nos lo enseña así. Sin embargo, Pablo nunca niega la existencia de la voluntad humana, a pesar de que está hablando de todo eso, ni comenta sobre sus habilidades. Él pasa por alto la cuestión de la voluntad humana e indica que la voluntad humana no tiene nada que ver con el asunto. Para él, tal discusión sería como disputar sobre la calidad de un cimiento puesto para edificar una casa. Aunque la casa nunca fuera construida, el cimiento se puso ahí, ¿no? Vamos a hablar de la segunda ilustración que nos pone el apóstol Pablo para hablarnos de la elección y de la reprobación. Está en Faraón, es la historia de Faraón, y está en Romanos 9, versículos 17 y 18. Pablo presenta aquí en esta ilustración la difícil doctrina de la reprobación, según la que Dios ha pasado por alto a algunos, que esta doctrina es según la cual Dios ha pasado por alto a algunos en el decreto de su elección. Él ha decretado la elección de muchos, de millones, pero también ha pasado a algunos por alto en ese decreto. Y Pablo lo explica de la siguiente manera con la ilustración de Faraón.
que lo vamos a ver en los versículos que vamos a mencionar. Si Dios elige a alguno para la salvación, es evidente que existen otros que no son escogidos. Es una evidencia, ¿no? Aunque la elección y la reprobación son las dos caras de la predestinación, no funcionan igual. En la elección, Dios cambia la mente para disponer y aceptar la salvación en Cristo. Es decir, en los elegidos, Dios cambia la mente y dispone el corazón para aceptar la salvación en Cristo. En la reprobación, Dios no necesita actuar en el hombre, porque éste ya está dispuesto a pecar sin ninguna ayuda, por cuanto todos nacimos bajo pecado. No hay ni siquiera uno, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, por lo tanto no necesita actuar en Faraón, porque Faraón ya permanece en su naturaleza caída. En Éxodo, unos cuantos versículos dicen que Dios endureció el corazón de Faraón y otros que el Faraón endureció su propio corazón. ¿Cuál afirmación es correcta? Pues las dos. Dios endurece el corazón del reprobado al confrontarlo con la verdad, porque ¿sabes lo que pasa? Que la verdad confronta el corazón. Por eso dice que la verdad nos hará libre, porque la verdad confronta el corazón, y de la persona que no quiere, no tiene deseos de ser transformado o salvado, lo que hace es endurecerse más. Y es por eso que vemos una sociedad que ante el mensaje del Evangelio, en lugar de ablandar el corazón, lo endurece. ¿Por qué? Porque están en sus delitos y pecados, porque Dios no tiene que hacer en ellos nada más que presentarles la verdad de Cristo, y eso lo que hace en lugar de ablandarlos es endurecerlos, porque por decreto divino están en sus delitos y pecados y no tienen ninguna gana de salir de él. Así que las dos afirmaciones son correctas. Faraón era duro y al mismo tiempo Dios le endureció por cuanto le presentó la libertad de su pueblo. Dios endurece el corazón del reprobado al confrontarlo con la verdad, que es lo que estamos diciendo, y Faraón reacciona de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, endureció su propio corazón. Aquí el milagro está precisamente en los salvos, que siendo igualmente duros, igualmente estando en sus delitos y pecados, cuando les llega el mensaje del Evangelio, en lugar de endurecer, ablandan, y en lugar de rechazar, reciben. Y esto evidentemente es un don de Dios, es una aportación de Dios que transforma el corazón del hombre. Porque unos sí y otros no, será lo que quedará siempre en nuestra duda, pero es lo que la Biblia nos refleja, ¿no? Así que Dios no hace ninguna injusticia a los que son reprobados. Él permite que tengan lo que más desean. Si te anuncian el Evangelio y sigues pecando y amando el pecado, es porque es lo que deseas. Así que ellos desean que Dios se aparte y no les moleste, es lo que en realidad desean. Como nos hacen a nosotros cuando predicamos el Evangelio, lo que quieren es que nos apartemos, que nos vayamos lejos, les molestamos, porque ellos quieren seguir en sus delitos y pecados. Así que Dios no hace injusticia, sencillamente los deja en lo que quieren. Por el contrario, los que son elegidos, opera en ellos algo extraordinario que les ablanda el corazón y los dispone para recibir la salvación. Así que la paradoja del pecador es que algunos reciben a Cristo, que es lo que algunos reciben a Dios lo que más desean, es una paradoja que algunos reciben a Dios lo que más desean, que no reciben a Dios sería, que es lo que más desean y lo lamentarán toda su eternidad, pero otros reciben de Dios lo que menos desean, y lo recibimos. No lo deseamos, pero lo recibimos hasta que Dios les da nuevos deseos y serán agradecidos para siempre, que es lo que ocurre con las personas salvas. No es una injusticia, es una justicia poética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordamos que cada uno de nosotros merecía el mismo destino que Faraón. Todos éramos duros, todos somos pecadores, destinados a la condenación. Y antes de acercarnos a Cristo, esa era nuestra condición. Todos teníamos un corazón duro. La diferencia está en la misericordia de Dios y no en la superioridad moral de los elegidos. Es decir, si los que se salvan se les ablanda el corazón para recibir a Cristo, no es mérito personal,
es la misericordia de Dios lo que hace que se nos abrande el corazón para recibirlo. No es una superioridad moral, no es una diferencia. La diferencia la marca justamente la misericordia de Dios que opera en el corazón del que va a ser salvo por decreto divino. De manera que de quien quiere, dice la palabra, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Lo dice el versículo 18 de Romanos 9. Una vez más volvemos a que Dios es el protagonista de la salvación de los creyentes y del destino final de los seres humanos. No es el culpable de los que se pierden y evidentemente sí es el autor de los que se salvan. La tercera ilustración que el apóstol Pablo nos pone para afirmar esta doctrina es la historia que se narra en el libro de Jeremías, que es relacionada con el alfarero, el versículo 19, 22, del capítulo 9, del 19 al 22. Digamos que los antipredestinatarios creen que la ilustración de Pablo no se puede aplicar a la situación humana. Ellos dicen que no es por los humanos. Piensan que el hombre tiene voluntad y pensamiento, características superiores a la que puede poseer un simple vaso de barro, pero el texto y la historia evidentemente no dicen eso, ¿no? Sin embargo, Pablo no niega que el hombre tenga una voluntad, simplemente rechaza la idea de que la voluntad humana sea la base por la que Dios nos elige. La elección de Dios no es por la voluntad humana. Dios, que es el alfarero, prepara vasos para deshonra, es decir, reprobados, que la historia está pero clarísima. Los reprobados como una demostración del juicio de Dios, y vasos para honra, que son los elegidos, para expresar su gloria y su gracia. Los contrastes son obvios. El amor y la misericordia de Dios hacia los elegidos son eternos, su ira hacia los reprobados también, y estos dos grupos están en el extremo de la eternidad y nunca se van a reconciliar. Todo ser humano es uno de estos dos vasos. Una vez más, el orgullo humano es derrocado y la verdad triunfa sobre estas enseñanzas que estamos haciendo. Nosotros existimos por Dios y para Dios y no para nosotros. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para la honra y gloria de Dios, para el deleite de Dios y no para nosotros mismos. Efesios capítulo 1 nos dice causas y efectos, versículos 3 y 11. Todas las bendiciones espirituales que nos llegan tienen su causa en que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Así, la elección es la causa y las bendiciones espirituales son los efectos de la causa. Una de estas bendiciones es la santidad, nos lo dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es una de las causas de su elección. Pablo no nos deja el lujo de poner al revés el orden de las cosas e imaginar que la santidad prevista en nosotros es la causa de nuestra elección. Si fuera así, tendríamos que decir que Dios nos puso en Cristo porque vio que éramos santos, no porque vio que éramos pecadores. Hemos sido puestos en Cristo porque Dios vio que éramos pecadores. Él nos elige y por la causa de la elección nos santifica. Y así es el orden, no podemos cambiar esto. Tendríamos así un evangelio de elección por mérito, no por gracia, si hiciéramos un cambio de esto que estamos diciendo. Miramos nuevamente el horario. Estamos en 34 minutos, así que lo vamos a dejar también aquí. Vamos a tener que hacer un tercer vídeo en cuanto a los beneficios de nuestra elección. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, así que aquí lo dejamos. Espero que sea de bendición, que pueda ayudarte. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la doctrina de la gracia, la elección por gracia incondicional. Hasta muy pronto. Bendiciones. Que el Señor te bendiga.